En un tiempo remoto, cuando los continentes todavía danzaban en un lento y profundo vals, emergió un pequeño ser que, sin saberlo, escribiría uno de los capítulos más majestuosos de la vida en la Tierra. Era el Eohippus, también llamado Iracocerium, una criatura no más grande que un zorro, de patas delgadas, cuerpo ágil y una mirada viva como la chispa de un fuego primitivo. Corría entre los densos bosques del Eoceno, hace unos 55 millones de años, esquivando depredadores y buscando su sustento entre la maleza húmeda y espesa. El Eohippus no era aún un caballo, no como lo conocemos hoy. Tenía 4 dedos en las patas delanteras y 3 en las traseras, adaptados para caminar sobre terrenos blandos. Su dentadura, entonces más simple, estaba pensada para masticar hojas tiernas y frutas, y no los duros pastos que más tarde dominarían las vastas praderas del mundo. A medida que los milenios se derramaban como ríos lentos sobre la historia, el planeta se transformó. Los bosques dieron paso a amplias llanuras abiertas y aquellos pequeños habitantes debieron adaptarse o perecer. Así, el linaje del caballo cambió con ellos, sus cuerpos se alargaron, sus dedos se redujeron y finalmente se fundieron en un solo casco resistente, perfecto para galopar sobre la hierba dura y la tierra seca. Su dentadura se endureció, capaz ahora de triturar pastos ásperos y sobrevivir a sequías interminables. La evolución del caballo es una sinfonía de resistencia. Mientras otros desaparecían, estos animales perfeccionaban cada fibra de su ser. Se convirtieron en corredores incansables capaces de recorrer distancias descomunales buscando agua, alimento y refugio. No fue la fuerza bruta la que los convirtió en maestros de las praderas, sino la especialización en la huida elegante, en la percepción aguda del peligro, en la ligereza para desaparecer donde otros quedaban atrapados. Los cascos, verdaderos prodigios de la evolución, concentraron toda la energía de su cuerpo en un impulso único y certero. Dentro de ellos, un sistema de vasos y tejidos permitía una amortiguación perfecta, casi como si la naturaleza misma hubiese diseñado una máquina viviente para correr sin descanso. Y entonces, cuando el caballo ya era un espíritu inseparable de las grandes llanuras, sucedió algo desconcertante. En América, su cuna original, desapareció. Hace unos 10.000 años, en los umbrales de la última gran glaciación, las poblaciones de caballos salvajes colapsaron. Las razones exactas aún son materia de debate: cambios climáticos bruscos, presión de nuevos depredadores, y quizá también, el ascenso de los primeros cazadores humanos. Su desaparición dejó un vacío en los paisajes americanos, una ausencia tan profunda que, siglos después, cuando los conquistadores europeos trajeron caballos en sus barcos, los pueblos originarios los recibieron como si fueran espíritus antiguos regresando a reclamar su lugar perdido. En otras partes del mundo, sin embargo, el caballo siguió su historia en silencio. En las vastas estepas de Asia Central, en los llanos de Europa, siguió corriendo libre, perfeccionándose como criatura de la pradera. Incluso antes de ser domesticado, ya había dejado su huella en el alma humana. Pinturas rupestres de más de 30.000 años, en lugares como las cavernas de Lascaux, muestran figuras de caballos grabadas con reverencia, casi como un homenaje mudo a su belleza salvaje. Allí, bajo la luz titilante de las antorchas prehistóricas, los primeros humanos veían en el caballo algo más que un animal, veían un símbolo, un eco de la fuerza que ellos mismos anhelaban poseer. La conexión aún no era de riendas y monturas, sino de admiración silenciosa. El caballo galopaba en los sueños de aquellos hombres primitivos mucho antes de que uno se atreviera a rozarlo. Su espíritu parecía inasible, había sido moldeado por la necesidad de la libertad, esculpido por la urgencia de las distancias interminables. En su piel, en su sangre, en el brillo profundo de sus ojos, latía una promesa, la de un ser hecho para no ser contenido. Cada músculo, cada fibra, cada latido del corazón del caballo primitivo era una canción al movimiento perpetuo. Un llamado a cruzar montañas, a traspasar valles, a desafiar tormentas. Y ese llamado resonaba no solo en sus cascos al galopar, sino también, secretamente, en el alma del ser humano, que aún no sabía cuán profundamente acabaría unido a aquel viajero eterno. Así, mientras los días se sucedían uno tras otro, mientras las eras geológicas tallaban montañas y secaban océanos, el caballo aguardaba. No era un guerrero ni un predador. Era un corredor, un sobreviviente, una criatura nacida para escuchar el viento antes que los truenos de la batalla. Y en su espera silenciosa, el destino del caballo y el del ser humano se acercaban, tan lentamente como se acercan las estrellas a su hora más brillante. Había en su andar algo más que necesidad. Había poesía, había coraje, había una ansia infinita de horizontes desconocidos. Un día, inevitablemente, esa poesía se entrelazaría con nuestra historia. Pero, por ahora, el caballo seguía siendo un habitante libre del mundo antiguo, un espíritu puro galopando en la vastedad del tiempo.
Cuando el primer ser humano extendió la mano hacia un caballo salvaje, no lo hizo desde la dominación ni la violencia inmediata. Fue un acto de profunda intuición, de respeto silencioso, de admiración por una criatura que encarnaba lo que el hombre más ansiaba: la velocidad del viento y la fuerza indómita de la tierra. Fue en las vastas estepas del actual Kazajistán, hace aproximadamente unos 5.500 años, donde comenzó esta transformación sutil. En medio de un paisaje de cielos abiertos y horizontes interminables, los antiguos pueblos protoindoeuropeos, como los Botai, aprendieron no solo a capturar caballos, sino también a convivir con ellos. Al principio, el caballo no fue montado. Se lo domesticó probablemente para obtener leche, para usar su carne como alimento en tiempos de escasez, y solo más tarde, quizá de manera tímida, alguien se atrevió a subirse sobre su lomo, abrazando la posibilidad de fundirse con el movimiento de aquella criatura fantástica. Fue un acto revolucionario. El momento en que el ser humano montó por primera vez un caballo fue uno de esos raros instantes en los que la historia cambió de dirección para siempre. De pronto, el mundo se encogió, lo que antes tomaba días de marcha a pie, ahora podía recorrerse en pocas horas. Ciudades, imperios, guerras, comercio, migraciones, todo sería acelerado por este pacto silencioso entre dos especies. La transformación fue mutua. El hombre comenzó a criar selectivamente a los caballos más resistentes, más rápidos, más dóciles. Y el caballo, en respuesta, se adaptó a su nuevo rol con una fidelidad conmovedora. Su morfología cambió: músculos más potentes, nervios más templados, un entendimiento cada vez más fino de las órdenes humanas. El casco, esa obra maestra natural, se fortaleció aún más para soportar cargas y largas jornadas de viaje. Pero no fue solo en el cuerpo donde el caballo evolucionó, también en su alma. El caballo domesticado desarrolló una sensibilidad especial hacia las emociones humanas, una capacidad única de leer gestos, tonos de voz y estados de ánimo. No era una obediencia ciega, era una comprensión profunda, una alianza tácita donde ambos, jinete y corcel, dependían uno del otro para sobrevivir. En el cercano Oriente Medio, el caballo empezó a ser entrenado para el combate. Nacieron los primeros carros de guerra, ligeros y veloces, verdaderas armas móviles que cambiaron para siempre las estrategias militares de la antigüedad. Civilizaciones como los hititas, egipcios y asirios perfeccionaron el arte del carro de guerra, y el caballo se convirtió en una extensión misma del poder humano. Más tarde, con la invención de la silla de montar y los estribos, posiblemente en China hacia el siglo IV d.C., el jinete ganó estabilidad y control. El caballo no solo cargaba ahora a los hombres, luchaba junto a ellos, moría por ellos, compartía sus glorias y sus derrotas. En cada civilización que lo acogió, el caballo adquirió un valor casi sagrado. Los griegos lo asociaban con Poseidón, dios de los mares y los terremotos, como si su galope sobre la tierra recordara las olas bramando en las costas. En las epopeyas homéricas, los caballos son héroes anónimos, compañeros inseparables de los más grandes guerreros. Los celtas y los pueblos del norte de Europa veneraban al caballo como símbolo de fertilidad y de conexión con el otro mundo. No era raro encontrar tumbas donde hombres y caballos yacían juntos, como si el viaje al más allá requiriera de la misma alianza que los había llevado a cruzar este mundo. A su manera, el caballo también modificó el alma humana. Forjó culturas nómadas como las de los mongoles, que construyeron imperios enteros a lomos de sus veloces corceles. Inspiró leyendas y epopeyas, modificó los mapas invisibles del espíritu humano, haciéndonos soñar con horizontes más lejanos, más libres. Porque en la mirada de un caballo domesticado aún brillaba, intacta, la memoria de la libertad. No era un animal roto, no era una simple herramienta, era un socio. Un ser que podía seguirte hasta el fin del mundo, siempre que lo trataras con la dignidad que merecía. Montar un caballo era, y sigue siendo, una conversación entre dos almas. Un diálogo silencioso hecho de presión de piernas, de leves tirones de rienda, de respiraciones compartidas. Es un acuerdo donde la fuerza debe equilibrarse con la confianza, y donde el respeto mutuo es la única vía hacia la armonía. Así, la humanidad no solo domesticó al caballo, también se domesticó a sí misma en el proceso. Aprendió a trabajar en sincronía con otra criatura, a confiar en ella en los momentos más críticos, a reconocer la belleza de un lazo que trasciende las palabras. A lo largo de los siglos, en cada paso de la historia humana, resonaría el eco de los cascos golpeando la tierra, marcando el ritmo de nuestra propia evolución. Y en ese retumbar profundo, aún hoy, se escucha la promesa eterna de un pacto sellado hace miles de años, el de la libertad compartida entre hombre y caballo. A medida que el caballo se expandía por el mundo, su rol no solo se limitaba a ser un compañero de trabajo o un aliado en el combate.
Comenzó a asumir una importancia simbólica tomando un lugar central en las culturas que dominaron vastas extensiones de la tierra. En la antigua Grecia, Roma y el Oriente Medio, el caballo no solo representaba velocidad y fuerza, sino también el reflejo de un poder superior, una conexión con lo divino y lo trascendental. En la Grecia clásica, el caballo estaba vinculado a los dioses. Poseidón, el dios de los mares y de los terremotos, era representado montando su caballo de olas. A través de los siglos, las representaciones de caballos en el arte griego reflejaban su estatus como símbolos de nobleza y poder. Uno de los ejemplos más conocidos es la famosa escultura de Auriga de Delfos, en la que el jinete y su caballo parecen fusionarse, transmitiendo un sentido de unidad perfecta entre el hombre y su bestia. Estos caballos no eran solo animales, eran criaturas místicas con la capacidad de trascender el plano terrenal. En Roma, el caballo adquirió un simbolismo aún más profundo. Los emperadores romanos como Augusto tenían una relación estrecha con sus caballos que no solo los transportaban a la batalla, sino que también representaban la estabilidad del imperio. Los caballos de guerra romanos fueron entrenados para avanzar sin dudar como una máquina perfecta que llevaba consigo la supremacía del imperio romano. El famoso caballo de Marco Aurelio, esculpido en bronce y erigido en la Piazza del Campidoglio, simbolizaba no solo la grandeza de su emperador, sino la supremacía de Roma sobre el mundo conocido. En el Oriente Medio, el caballo era considerado un don divino. Las tribus beduinas como los árabes domesticaron caballos que no solo eran rápidos y resistentes, sino que también poseían una lealtad casi mística hacia sus jinetes. El caballo árabe, con su gracia y velocidad, se convirtió en un emblema de la cultura beduina, siendo considerado un regalo de los dioses. Las leyendas hablaban de caballos que eran capaces de percibir el peligro antes de que llegara, de caballos cuyas almas se entrelazaban con las de sus jinetes. En la poesía árabe, los caballos eran representados como criaturas mágicas capaces de volar sobre las dunas y de acompañar a los héroes en sus epopeyas más grandiosas. La importancia del caballo se reflejó también en las grandes batallas que definieron el destino de imperios enteros. En la antigüedad, la caballería era la unidad más temida en el campo de batalla. La rapidez y la capacidad de maniobrar de un caballo en combate le daban una ventaja incomparable sobre las infanterías. Las guerras de caballería, como las libradas entre los persas y los macedonios o los caballeros medievales europeos, demostraron que el caballo no solo era una herramienta militar, sino un símbolo de destreza, valor y poder. Durante la Edad Media, el caballo alcanzó su cima como símbolo de la nobleza y la valentía. Los caballeros, armados con espadas y cubiertos por armaduras pesadas, se consideraban la élite de la sociedad. Sus caballos eran igualmente venerados, pues sin ellos, el caballero no podía ser considerado verdaderamente completo. El caballo medieval no era solo un medio de transporte, era un compañero inseparable, un símbolo de la lucha por la honra y el honor, una extensión del propio alma del caballero. En la Europa medieval, las grandes batallas de caballería, como la famosa batalla de Hastings en 1066, marcaron el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad. Los caballos eran entrenados para cargar a través de formaciones de soldados enemigos, rompiendo líneas y sembrando el caos. La caballería fue clave en la conquista de territorios, el establecimiento de reinos y el mantenimiento de la autoridad. En este contexto, el caballo era una extensión del poder del rey, del noble, del líder de la guerra. Su presencia en las cortes y en las batallas reflejaba la fuerza y la estabilidad de la sociedad feudal. Mientras tanto, en Asia Central, los nómadas mongoles, bajo el liderazgo de Genghis Khan, llevaron el poder del caballo a nuevas alturas. Los caballos mongoles, conocidos por su resistencia y habilidad para adaptarse a terrenos difíciles, permitieron a los mongoles conquistar vastos territorios, desde China hasta Europa del Este. Los jinetes mongoles eran expertos en la guerra de caballería, utilizando arcos y flechas mientras galopaban a gran velocidad. El caballo no solo era el medio de transporte de estos guerreros, sino también su herramienta principal para la conquista. Más tarde, en la Edad Moderna, la importancia del caballo en el campo militar comenzó a declinar con el advenimiento de la pólvora y las armas de fuego. Sin embargo, su presencia seguía siendo fuerte en la caballería de los ejércitos. En las batallas napoleónicas, por ejemplo, las cargas de caballería todavía desempeñaron un papel importante, demostrando que, incluso en la era de las armas de fuego, el caballo seguía siendo un símbolo de velocidad, poder y coraje. A lo largo de la historia, el caballo ha sido más que un simple animal de trabajo o un compañero de batalla. Ha sido un símbolo de poder, de belleza, de libertad. Ha representado los ideales más elevados de valentía, lealtad y fortaleza. Los caballos han estado presentes en las grandes epopeyas de la humanidad, en las leyendas, en las guerras, en las conquistas y en las victorias.
Y, en cada momento, el caballo ha sido testigo de nuestra historia, galopando a nuestro lado, siempre listo para avanzar hacia lo desconocido. El caballo, a lo largo de la historia, ha sido mucho más que un simple compañero de trabajo o un aliado de batalla. Su figura ha permeado el arte, la literatura y la cultura de diversas civilizaciones, convirtiéndose en un símbolo multifacético de lo que significa ser humano. En las representaciones artísticas, el caballo ha sido pintado, esculpido, fotografiado y narrado de mil maneras, siempre reflejando algo más profundo que su simple apariencia. En él se proyectan nuestros sueños, nuestras luchas, nuestra conexión con lo divino y lo primitivo, y nuestra eterna aspiración a la libertad. El caballo en las pinturas, de la antigüedad a la modernidad. La imagen del caballo en la pintura ha sido utilizada durante milenios como un símbolo de poder, belleza y nobleza. En la antigua Grecia y Roma, los caballos eran representados como compañeros de los dioses y héroes mitológicos. Las esculturas griegas como el caballo de Troya o los caballos en el friso del Partenón mostraban a estos animales como una extensión del hombre, siempre en acción, siempre en movimiento, como si el arte intentara capturar la esencia misma de su fuerza desmesurada. En el Renacimiento, los grandes maestros europeos como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel plasmaron al caballo en obras que no solo celebraban su belleza estética, sino que también lo convertían en una representación de la fuerza, la velocidad y la elegancia. Da Vinci, en sus bocetos de caballos, mostró una fascinación por su anatomía, como si el caballo fuera el modelo perfecto de la naturaleza en movimiento. Miguel Ángel, por su parte, en la escultura de San Jorge y el dragón, ilustró el caballo como un símbolo de la lucha heroica, el coraje frente al mal, y la victoria final del bien sobre el mal. Durante la Edad Media, el caballo pasó a ser un símbolo de la caballerosidad. Las representaciones de caballeros montados en sus corceles, armados hasta los dientes y en plena batalla, capturaban la esencia de los ideales medievales de honor, valentía y lucha por la justicia. Obras como las del pintor flamenco Jan van Eyck, que retrató caballeros y nobles en sus espléndidas monturas, mostraban al caballo como el compañero indispensable del hombre noble, imbuido de un aura de nobleza y grandeza. Con el paso de los siglos, el caballo siguió siendo un tema recurrente en el arte europeo. Los pintores impresionistas como Edgar Degas y Edouard Manet reflejaron en sus lienzos la relación entre el hombre y el caballo, mostrando la conexión en la danza de sus cuerpos, en los movimientos rápidos y elegantes de estos animales en acción. El caballo se convirtió en el medio perfecto para capturar el dinamismo, la fluidez y la velocidad, aspectos tan propios de la vida moderna. El siglo XX trajo consigo nuevos movimientos artísticos que también se rindieron ante la figura del caballo. Los futuristas, por ejemplo, admiraban la potencia y la energía del animal, considerándolo el símbolo perfecto de la velocidad y el progreso. Artistas como Umberto Boccioni representaron al caballo como una explosión de movimiento, una máquina en acción, fusionando la naturaleza con la energía industrial. El caballo en la literatura, un compañero en la travesía humana. En la literatura, el caballo también ha desempeñado un papel fundamental. Desde las primeras epopeyas hasta la literatura contemporánea, el caballo ha sido un símbolo recurrente de las luchas internas y externas de los seres humanos. En la Ilíada de Homero, los caballos de Aquiles y Héctor no solo son compañeros de batalla, sino que también reflejan el destino trágico de sus jinetes. El caballo se convierte en el fiel reflejo del carácter de su jinete, noble, valiente, fuerte, pero también vulnerable a la fatalidad. En la literatura medieval, el caballo tiene un papel central en las leyendas artúricas. Los caballeros de la mesa redonda, montados en sus corceles, buscan la justicia, la honra y la verdad en un mundo de traición y oscuridad. El caballo de Arturo, Gringalet, o el de Lancelot son más que simples animales, son aliados espirituales, metáforas de la pureza y la nobleza que los caballeros deben abrazar en su búsqueda. En la obra más contemporánea, el caballo sigue teniendo un lugar destacado. Black Beauty, la novela de Anna Sewell publicada en 1877, ofreció una visión conmovedora sobre la vida de los caballos desde su propia perspectiva. La historia de Black Beauty, un caballo de trabajo que sufre abusos, conmocionó a generaciones de lectores y ayudó a cambiar las leyes de protección animal en muchas partes del mundo. Esta novela hizo que muchos comenzaran a ver al caballo no solo como un símbolo de poder o belleza, sino también como un ser sensible y digno de respeto. El caballo también aparece en las aventuras de Don Quijote, donde Rocinante, el caballo del caballero andante, se convierte en una figura entrañable, casi cómica, que refleja la nobleza y el idealismo del protagonista. A través de Rocinante, Cervantes nos recuerda que el caballo, aunque humilde y sencillo, es capaz de soportar las locuras de su jinete, un compañero fiel que nunca abandona a su amo, a pesar de los desvaríos de la mente humana. El caballo en la música y el cine, héroe y mito.
La presencia del caballo en la música es otra faceta fascinante. En las composiciones de la Europa del siglo XIX, especialmente en las obras de compositores como Richard Strauss, el caballo ha sido un símbolo de grandiosidad y majestad. Su famoso poema sinfónico Don Quijote se nutre de la figura del caballo como un símbolo de la lucha contra lo imposible. En su música, el caballo se convierte en un sonido épico, un eco de una era de ideales y sueños. En el cine, el caballo ha sido igualmente protagonista. Desde las clásicas películas de Hollywood como Ben-Hur, que presentaba espectaculares carreras de cuadrigas, hasta el conmovedor War Horse de Steven Spielberg, el caballo ha sido un símbolo de valentía, sacrificio y lealtad. En el cine, el caballo se convierte en un personaje que puede hablarnos sin decir una sola palabra, cuya mirada transmite más emociones que cualquier diálogo. En este escenario, el caballo ha encontrado su lugar como protagonista de algunas de las historias más poderosas de la pantalla grande. Aunque el caballo ha sido desplazado en muchas de sus funciones originales por la tecnología y el avance de la civilización, su presencia sigue siendo significativa en nuestra cultura, no solo como un símbolo del pasado, sino también como una criatura que sigue cautivando y desafiando a la humanidad. El caballo, lejos de haber sido relegado al olvido, sigue siendo una figura que evoca respeto, admiración y una sensación de nostalgia por un mundo en el que el hombre y la naturaleza estaban más conectados. El caballo en la vida moderna, entre el deporte y la conservación. Hoy en día, los caballos tienen un rol prominente en ciertos deportes de élite como las carreras de caballos, la equitación, el polo y la doma clásica. Estos deportes no solo celebran la destreza de los animales, sino también la relación especial que el hombre ha forjado con el caballo a lo largo de los siglos. Las competiciones de salto ecuestre y los espectáculos de doma no solo muestran el talento y la agilidad de los caballos, sino que también reflejan la conexión profunda entre el jinete y su compañero animal. Las carreras de caballos, en particular, siguen siendo uno de los espectáculos más populares del mundo. Eventos como el Kentucky Derby o el Preakness Stakes no solo celebran la velocidad y la resistencia de los caballos, sino que también simbolizan una parte de nuestra cultura histórica, donde el caballo era considerado el motor de las grandes hazañas y la fuerza detrás de los logros humanos. Cada carrera es un recordatorio del vínculo que aún perdura entre el hombre y la bestia, una relación que ha sobrevivido a través de los siglos. En la equitación, los caballos continúan siendo un medio para explorar las emociones y los límites humanos. El salto ecuestre con sus altísimos obstáculos exige tanto del caballo como del jinete, poniendo de manifiesto una sinergia perfecta entre ambos que, como en tiempos antiguos, sigue siendo un reflejo de la perseverancia, la dedicación y el trabajo en equipo. Los caballos, a través de estos deportes, no solo mantienen su relevancia, sino que también mantienen viva una tradición que se remonta a miles de años. El uso de caballos en la vida moderna también se extiende al campo de la conservación y el ecoturismo. En algunas regiones como en las praderas de América del Norte o en los campos abiertos de Mongolia, los caballos siguen siendo utilizados como parte integral de las actividades agrícolas y el turismo. Los caballos en estos contextos no solo sirven como medio de transporte, sino que también son guardianes de paisajes antiguos y desempeñan un papel fundamental en la preservación de hábitats naturales. Además, las poblaciones de caballos salvajes como los mustangs en América y los ponis de las Islas Shetland continúan siendo un recordatorio vivo de una era en la que el caballo no estaba domesticado, sino que formaba parte de la vasta extensión de la naturaleza. Estos caballos salvajes, aunque menos comunes hoy en día, siguen siendo un símbolo de libertad y resistencia, capaces de sobrevivir en los rincones más inhóspitos del planeta. Un legado inmortal, el caballo en el imaginario colectivo. Más allá de su presencia en los deportes y la conservación, el caballo sigue siendo una figura fundamental en el imaginario colectivo. Es imposible imaginar un mundo sin su influencia en las leyendas, los cuentos y la mitología que dan forma a nuestras culturas. Desde las leyendas nórdicas hasta las historias del Viejo Oeste, los caballos siguen siendo los héroes anónimos de las narrativas que han conformado nuestra comprensión del coraje, la aventura y la superación personal. Las películas y libros modernos como El Señor de los Anillos siguen utilizando al caballo como un símbolo de lealtad y valentía. El caballo de Gandalf, Sombra Gris, se convierte en una de las figuras más emblemáticas de la saga, llevando a su jinete a través de paisajes épicos y a lo largo de batallas decisivas. La relación entre Gandalf y Sombra Gris es un recordatorio de cómo, incluso en un mundo de fantasía, el vínculo entre el hombre y el caballo trasciende todas las barreras. Este legado también se refleja en los juegos y la cultura popular. La figura del caballo sigue siendo una de las más representadas en el arte digital y los videojuegos, donde el caballo se presenta no solo como un medio de transporte, sino como un compañero en la lucha contra las fuerzas oscuras o en la búsqueda de aventuras épicas.
En videojuegos como The Witcher 3 o Red Dead Redemption 2, los caballos no son solo animales de apoyo, sino protagonistas en la creación de una atmósfera rica y profunda. Los caballos también ocupan un lugar en la poesía contemporánea, donde se celebran tanto su majestuosidad como su conexión con la libertad. La poesía de Robert Frost, por ejemplo, hace referencia al caballo como un símbolo de la naturaleza salvaje y de la independencia, mientras que en las composiciones de poetas como Pablo Neruda, el caballo se convierte en un emblema de la lucha y la resistencia. Conclusión: un viaje eterno. El caballo, ese ser magnífico que ha sido nuestro compañero en la guerra, en el trabajo, en la cultura y en la imaginación, sigue siendo una figura que nos conecta con el pasado, pero que también proyecta nuestra visión del futuro. Su velocidad, su elegancia, su nobleza y su fuerza nos recuerdan que hay algo profundamente humano en nuestra relación con él, algo que va más allá de la simple utilidad y se adentra en los terrenos de la emoción, el mito y la eternidad. En cada galope, en cada resoplido, en cada mirada profunda que el caballo nos ofrece, seguimos viendo reflejadas nuestras propias aspiraciones, la lucha por la libertad, la búsqueda del propósito, la conexión con lo divino. El caballo, sin importar el siglo, sigue galopando a nuestro lado como un recordatorio viviente de los sueños, las batallas y las victorias de aquellos que alguna vez compartieron la tierra con él. El caballo nunca dejará de ser un símbolo eterno, un compañero fiel, un héroe sin igual.